Antes del diluvio, antes de Moisés, incluso antes de que el hombre supiera lo que era el pecado, hubo un hombre que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Su nombre era Enoc, y lo que vio allá arriba cambió el destino del mundo para siempre. Ángeles caídos que descendieron a la tierra. Gigantes que devoraron a los hombres. Secretos prohibidos del cielo entregados a los mortales. Y un juicio tan devastador que hizo temblar la creación entera. Durante siglos, su historia fue ocultada, censurada y considerada demasiado peligrosa para ser leída. Pero hoy, vas a conocer los secretos del libro prohibido. Hoy, se revela lo que el mundo no quería que supieras. Prepárate, porque estás a punto de entrar al misterio más antiguo del universo. Esta es la historia del libro de Enoc. En el principio, cuando la humanidad apenas daba sus primeros pasos tras el Edén, y los días del hombre eran largos y las montañas sus tronos, el cielo observaba en silencio. El mundo estaba cubierto por una neblina dorada. Los valles rebosaban de vida, los ríos corrían como venas sagradas y los hombres vivían cientos de años bajo el sol. Pero no todo lo que brillaba en el cielo era luz. Desde las alturas más allá de las estrellas, un concilio de seres inmortales vigilaba la tierra. Los vigilantes, ángeles enviados por el Altísimo para observar, pero jamás intervenir. Su líder era Semiasa, un ser de poder imponente y sabiduría infinita, pero también de un deseo creciente por lo prohibido. En medio de este mundo, nació Enoc, hijo de Jared, séptimo desde Adán. Un hombre distinto, de mirada profunda, que hablaba poco, pero cuando lo hacía, las bestias callaban y los ancianos escuchaban. Desde pequeño, Enoc tuvo sueños extraños, visiones de fuego, estrellas que caían del cielo y ciudades devoradas por la sombra. Una noche, mientras las estrellas danzaban sobre las montañas, Enoc se apartó del campamento y subió a la cima del monte Aseca, guiado por una voz que solo él podía oír. Allí, envuelto por un torbellino de viento y luz, una figura descendió del cielo. Era alto, resplandeciente como el sol al mediodía, con alas que cubrían el horizonte. No habló, pero su presencia gritaba eternidad. Enoc cayó de rodillas. El ángel extendió su mano, y el mundo tembló. Enoc, hijo del hombre, levántate. El Altísimo ha puesto sus ojos sobre ti. Lo que está por suceder cambiará el destino de la tierra, y tú serás testigo y escriba. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Enoc alzó la mirada. En sus pupilas, las constelaciones mismas se reflejaban. Y así comenzó el viaje de un hombre, que sería llevado más allá del cielo. Los cielos aún no han dicho su última palabra, y lo que Enoc está por descubrir, cambiará el curso de la humanidad para siempre. Tras aquel encuentro en la cima del monte Aseca, Enoc quedó en trance durante 7 días. No comió, no habló, no se movió. Aquellos que lo buscaron temieron que hubiera muerto, pero algo en el aire, un aroma a mirra y a fuego celestial, les impidió tocarlo. Y al 7º día, abrió los ojos. He visto cosas que ningún hombre debería ver. Enoc habló con la voz de quien ha viajado más allá del velo. Con mano temblorosa, comenzó a escribir. Cada palabra que plasmaba en tablillas de piedra ardía, como si la verdad misma quemara la materia. Una noche, mientras las estrellas titilaban como llamas vivas, una sombra descendió desde lo alto. Era un grupo de ángeles, no como el primero. Su luz era más tenue, sus rostros más cercanos a los del hombre. Había tristeza en sus ojos, y culpa. Somos los hijos del cielo, pero hemos quebrantado el juramento. Dijo Semiasa, su líder. Contaron su secreto, se habían enamorado de las hijas de los hombres. Su belleza les había encendido un deseo que ni siquiera las leyes divinas pudieron apagar. Uno a uno, los ángeles descendieron a la tierra y tomaron esposas entre los humanos. Pero el fruto de esa unión no fue bendito. Nuestros hijos no son como los demás. Son gigantes. Fuertes, sedientos de poder, hambrientos de carne y sangre. Los hombres los llaman Nepilim. Las palabras de Semiasa pesaban como montañas. Enoc los escuchaba en silencio, y por primera vez sintió miedo. Estos ángeles caídos no buscaban redención, buscaban intervención. Enoc, intercede por nosotros ante el Altísimo. Ruega por nuestras almas, porque el juicio se acerca. Y si nosotros caemos, también lo hará la tierra. Enoc no respondió de inmediato. Observó el cielo.
Ya no era tan claro. Una estrella se apagó en ese instante. Tomó sus tablillas y caminó hacia el este, donde las montañas tocan el cielo, decidido a cumplir su misión. Para llevar un mensaje al Creador. Enoc deberá cruzar el umbral entre lo terrenal y lo eterno. Guiado por una fuerza invisible, Enoc caminó durante días. El paisaje se transformaba a su paso, los árboles parecían susurrar su nombre, los ríos abrían sus cauces como si reconocieran al elegido, y las bestias salvajes lo miraban con respeto, como si supieran que él ya no era completamente humano. Al séptimo día, llegó a un valle oculto entre montañas de fuego y nieve. Allí, el cielo se quebraba como cristal, y un torbellino de luz descendía como una escalera viva. Entonces lo vio, el carruaje del Altísimo. Era un trono ardiente, sostenido por ruedas de fuego y rodeado por 4 criaturas vivientes, cada una con múltiples rostros: león, toro, águila y hombre. Alrededor de ellas, ángeles con alas innumerables cantaban sin cesar, su canto era trueno, viento y océano a la vez. Enoc, sube. Tronó una voz, poderosa como 1000 relámpagos. Y al instante, su cuerpo fue transformado. Sus pies ya no tocaban la tierra, su carne brillaba como bronce fundido, y sus ojos ardían como 2 soles. Fue llevado a través de los cielos. Vio cosas que ningún ojo mortal había visto. El primer cielo, donde flotan las nubes de las promesas olvidadas. El segundo cielo, prisión de los ángeles rebeldes encadenados con fuego negro. El tercer cielo, donde moran las almas justas, cantando hasta el día del juicio. El cuarto cielo, donde el sol y la luna rinden cuentas al Altísimo. El quinto, el sexto, y finalmente, el séptimo cielo. Allí, rodeado de gloria inimaginable, se alzaba el trono del Altísimo. Un fuego blanco más brillante que 1000 soles. Un resplandor imposible de mirar, y aún así, Enoc lo contempló. Ángeles innumerables caían postrados ante él. Y entonces, el Altísimo habló. Hijo del hombre, tus palabras han sido oídas. Pero los que descendieron han quebrado el orden eterno. Su destino está sellado. Antes de continuar, te pido por favor que le dé me gusta a este video, así lograremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Enoc tembló. Pero tú, Enoc, serás mi escriba. Serás testigo, guardián y heraldo. Te revelaré secretos celestiales, para que los hombres sepan lo que vendrá. Y con una voz suave como brisa, pero firme como el trueno, el Altísimo le reveló lo que ningún mortal debía conocer: el destino de los vigilantes y el fin de los días. En lo alto del séptimo cielo, Enoc recibe el fuego del conocimiento, pero cada revelación es también una carga. Los ángeles rodearon a Enoc, no como iguales, sino como guardianes de un secreto que debía ser confiado solo a un corazón fuerte. Uno de ellos, llamado Prabuil, el escriba celestial, se acercó con una tabla hecha de cristal líquido y fuego. Escribe lo que se te mostrará, hijo de hombre, dijo. Porque tú serás la pluma del Altísimo en la tierra. Entonces, uno a uno, los misterios comenzaron a desplegarse ante él. Vio el nacimiento de las estrellas, no como luces en el cielo, sino como coros vivientes que cantaban mientras giraban en sus órbitas. Vio los nombres de cada ángel, los caminos del sol y de la luna, los portales del viento y los días contados del mundo. Pero también vio la oscuridad. Mira, Enoc, le dijo un ángel de rostro cubierto por alas, estos son los hijos de los vigilantes, gigantes colosales que devoran la tierra y a los hombres por igual. Y Enoc vio tierras arrasadas por los Nepilim, montañas desgarradas por su fuerza, ciudades reducidas a cenizas. Los hombres clamaban al cielo, y los cielos callaban, hasta ahora. El Altísimo le habló una vez más. Diles, ya no habrá perdón. El juicio está decretado. Los vigilantes serán encadenados en lo profundo, y sus hijos perecerán por la espada de sus propios hermanos. Enoc cayó de rodillas, lágrimas ardientes brotando de sus ojos transformados. ¿No hay misericordia, Señor? No por ellos, que corrompieron la creación. Pero tú, Enoc, regresarás. Y escribirás todo, para que cuando llegue el fin, los hombres sepan que fui justo. El trono se ocultó tras un velo de fuego, y los ángeles comenzaron a descender junto a Enoc, de regreso a la tierra.
pero en su mano ya llevaba lo que cambiaría todo. El libro del juicio. Una colección de visiones, nombres, sentencias y secretos. Y era solo el comienzo. Con el peso del cielo sobre sus hombros, Enoc desciende ya no como un hombre común, sino como portador del juicio eterno. Los cielos se cerraron detrás de él con un trueno sagrado. Cuando Enoc volvió a pisar la tierra, su rostro ya no era el mismo. Había visto los pilares del firmamento, había caminado entre los fuegos que rodean el trono de Dios, y ahora, sus ojos brillaban como carbones encendidos. Las montañas se estremecieron con su paso. Los animales huyeron, y el viento cayó. Porque los vigilantes sabían que su destino venía con él. Enoc no regresó al campamento de los hombres, sino al valle de Armón, un lugar apartado y maldito, donde los ángeles caídos se habían ocultado del cielo. Allí estaban, los 200. Altos como torres, cubiertos con vestiduras antiguas y coronas de estrellas marchitas. Y al frente, su líder, Semiasa. «¿Has regresado, Enoc?», dijo con voz sombría. «¿Traes buenas noticias?». Enoc guardó silencio unos instantes, y luego desplegó la primera tabla. Cuando habló, lo hizo como quien repite una sentencia grabada en piedra. «Semiasa, tú y los tuyos han quebrado el pacto eterno. Habéis enseñado a los hombres las armas, la hechicería, la forja, el arte de la guerra, la seducción, el engaño, y habéis engendrado monstruos que devoran la creación». Los ángeles comenzaron a temblar. Algunos cayeron de rodillas. Otros rompieron sus coronas. Azazel, el más arrogante de todos, apretó los puños, sabiendo que el juicio era ineludible. «Por decreto del Altísimo», continuó Enoc, «serán encadenados bajo las montañas oscuras, donde las estrellas no brillan. Allí permanecerán hasta el gran día del juicio». Los vigilantes gritaron, y su clamor hizo temblar el valle. Algunos pidieron piedad, otros ofrecieron conocimiento eterno, incluso oro celestial. Pero Enoc no vaciló. Sus hijos perecerán por la espada. Sus nombres serán borrados. Y su sabiduría se convertirá en ruina. El cielo rugió como confirmación. Y entonces, uno por uno, los vigilantes comenzaron a caer. Aullaban como bestias, mientras cadenas de fuego descendían desde lo alto, atándolos con nudos forjados por los mismos ángeles que una vez habían sido sus hermanos. Azazel fue el último en resistirse. Pero cuando Enoc alzó la mano, el mismo suelo se abrió, tragando al ángel en un abismo sin fondo. El juicio había comenzado. Y Enoc ya no era solo un hombre. Era la voz del cielo en la tierra. Con sus padres condenados, los hijos bastardos del cielo y la tierra desatan su furia, y la humanidad paga el precio. La noticia del juicio de los vigilantes se esparció como fuego entre los vientos. Pero no todos temblaron ante ella. Los Nepilim, los gigantes nacidos de ángeles y mujeres humanas, se alzaron con furia. Altos como árboles, cubiertos de hueso y hierro, con ojos que ardían como carbones malditos. Su hambre era insaciable, y su desprecio por los hombres, absoluto. «Nuestros padres fueron traicionados», rugió Ag, uno de los más grandes, «y nosotros los vengaremos». Las montañas se quebraron bajo sus pasos. Las ciudades fueron reducidas a polvo. En los campos de los hombres, el sol se oscureció por el humo de la destrucción. Los Nepilim devoraban el grano, los animales, y luego, sin remordimiento, a los mismos humanos. No había ejército que los detuviera. No había arma forjada que pudiera herirlos. Enoc, desde lo alto de un risco, contemplaba el horror. «Esto es el precio del conocimiento prohibido», dijo con tristeza. «El fruto de la rebeldía». Pero no todo estaba perdido. El Altísimo le habló en sueños. «Aún hay esperanza. Despierta a los fieles. Llama a los valientes. Dales las armas que no son de este mundo». Entonces Enoc escribió una nueva instrucción, el libro de la guerra justa, una revelación secreta con tácticas, símbolos, palabras de poder y nombres sagrados, armas contra los gigantes. Los hombres que aún quedaban reunieron el valor. Pastores, artesanos, sabios, madres, ancianos, todos se prepararon. La tierra misma respondió. Los árboles dieron madera más dura que el hierro, las aguas sagradas fueron descubiertas, y los antiguos cantos volvieron a ser entonados. La batalla final entre hombres y Nepilim comenzaba.
Pero mientras las espadas se alzaban, un susurro cruzó la tierra. El diluvio se acerca. Cuando la tierra gime bajo el peso del pecado, el cielo prepara una purificación definitiva. Enoc se retiró a las cuevas del monte Horeb, donde las visiones no lo dejaban dormir. Durante 7 noches y 7 días, el Espíritu del Altísimo descendió sobre él como una nube viva. Y en ese silencio sobrenatural le fue revelado el fin. El mundo no será salvado por la espada, sino por el agua. Vio mares rugientes tragando montañas, el cielo derramando su furia en forma de lluvia interminable, ríos desbordados arrastrando ciudades y bosques. Vio animales huyendo en pares, y una gigantesca embarcación flotando entre cadáveres. Este es el juicio, el gran diluvio, dijo una voz que resonó dentro de sus huesos. Una purga para borrar la corrupción y sembrar un nuevo comienzo. Enoc cayó postrado, pero la visión continuó. Vio a un hombre justo, de rostro sereno y ojos claros como el alba. Un hombre que caminaba entre la violencia sin mancharse, que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Su nombre, Noé. Él es el elegido. Su simiente repoblará la tierra. A él debes advertirle, Enoc. Dale las palabras. Enséñale los secretos que salvarán a los suyos. Enoc obedeció. Viajó durante días hasta hallar a Noé, quien vivía apartado con su familia, lejos de las ciudades corrompidas por los gigantes. Cuando Enoc lo encontró, Noé estaba construyendo un altar con sus propias manos. ¿Tú eres Noé, hijo de Lamec? Sí, anciano. ¿Quién eres tú, que me conoces? Soy Enoc, y vengo con un mensaje de los cielos. Y esa noche, junto al fuego, Enoc le habló del juicio, del diluvio, del arca, y del papel que él debía cumplir. Noé no dudó. Entonces comenzaré mañana mismo, dijo con firmeza, y no me detendré hasta que la última criatura esté a salvo. Enoc colocó su mano sobre su cabeza y lo bendijo. Que el Altísimo te dé fuerza, y que tu nombre jamás sea borrado de la memoria de los hombres. Pero en su corazón, Enoc sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. El cielo se oscureció repentinamente, aunque no era de noche. Un silencio sobrenatural cayó sobre las montañas, los ríos y los campos. Hasta las bestias se detuvieron, como si todo lo creado supiera lo que estaba por ocurrir. Enoc se encontraba en lo alto del monte Tzoar, mirando por última vez la vasta tierra que tanto amaba. A sus pies, las ciudades de los hombres aún brillaban con luces corruptas, pero en el horizonte, la tormenta del juicio ya se formaba. Sabía que su tarea en la tierra había terminado. Había hablado con Dios. Había intercedido por los ángeles caídos. Había registrado los secretos del universo. Había entregado la profecía del diluvio. Y ahora, el Altísimo lo llamaba a su lado. Una luz descendió del cielo, más brillante que 1000 soles, pero no cegaba. Era cálida, suave, como el abrazo de un padre. Enoc, dijo la voz que conocía tan bien, has caminado conmigo. Has sido fiel. No probarás la muerte como los hombres. Hoy serás arrebatado. Enoc cerró los ojos, y una lágrima cayó por su mejilla. Que la tierra recuerde mi nombre, no por mí, sino por aquel que me guió. Y entonces ocurrió. Enoc fue elevado por una columna de fuego blanco. Su cuerpo no ardía, sino que se transformaba en luz. Las montañas temblaron. Las aves volaron en círculos sobre su ascenso. Y desde las nubes, miles de ángeles descendieron para escoltarlo al reino eterno. Desde abajo, Noé y su familia vieron una figura ascendiendo, envuelta en gloria. «El Señor se lo lleva», exclamó Noé con reverencia, «el profeta es arrebatado». Y así, Enoc desapareció de la tierra. No murió. No fue enterrado. No envejeció. Simplemente, dejó de estar. Y sus libros, sus enseñanzas, sus palabras, quedaron selladas en tablas de piedra y fuego, esperando ser descubiertas por generaciones futuras. La voz de Enoc ya no resonaría entre los hombres. Pero su legado, apenas comenzaba. El mundo seguía girando, pero algo había cambiado. Los sabios murmuraban en secreto. El profeta ha sido arrebatado, la misericordia ha partido con él. Y no estaban equivocados. Los Nepilim, viendo que sus padres habían sido encadenados y que la protección celestial se desvanecía, desataron su furia final sobre la creación. Las montañas fueron derribadas.
los árboles sagrados, arrancados de raíz. Los ríos se tiñeron de rojo, y los cielos parecían llorar ceniza. Las ciudades que una vez florecieron bajo la guía de los vigilantes ahora ardían bajo el fuego de sus hijos. Los hombres intentaban resistir, usando los secretos que Enoc les había dejado. Pero los gigantes no solo eran fuertes, eran crueles. Comenzaron a practicar ritos impíos, sacrificios de hombres, mujeres y niños. Erigieron templos oscuros en lo alto de colinas malditas. Invocaban a antiguos espíritus y hablaban lenguas prohibidas. Se nombraban a sí mismos como dioses, exigiendo adoración y tributo. Y entonces, algo nuevo y más terrible emergió. Los Rephaim, una nueva generación de híbridos, nacidos del cruce entre Nepilim y mujeres humanas, aún más violentos, más impuros, más profanos. Sus cuerpos eran deformes, retorcidos por el pecado. Algunos caminaban como hombres, otros reptaban como bestias. Había quienes hablaban en lenguas de fuego, y otros que bebían sangre como agua. El mundo estaba al borde de romperse. Los justos se ocultaban. Los sabios enmudecieron. Incluso los animales huían a regiones lejanas. Pero en medio del caos, una familia trabajaba en silencio. Noé, siguiendo las instrucciones de Enoc, había comenzado a construir un arca. Los hombres se burlaban de él. ¿Un barco en tierra seca? ¿Acaso espera que el cielo se derrumbe? Pero Noé no respondió. Solo sus manos, firmes, colocaban tablón tras tablón. Cada golpe del martillo era un acto de fe. Cada clavo, una palabra del Altísimo grabada en madera. Porque Noé sabía. El juicio se acercaba como una ola imparable. Y mientras los Nepilim danzaban en su arrogancia, creyéndose invencibles, el cielo comenzaba a cargarse. Las nubes se ennegrecían. Y el primer trueno rompía el silencio de los siglos. Todo comenzó con una grieta en el cielo. Una línea de luz cortó las nubes, y luego, un sonido ensordecedor, como si el mismo universo sollozara. Los hombres miraron hacia arriba, algunos con temor, otros con burla. Pero cuando la primera gota cayó, era como fuego frío sobre la piel. No era lluvia común, era juicio líquido. Los cielos se abrieron como compuertas. El agua caía con la fuerza de cataratas celestiales, y al mismo tiempo, la tierra se rompía desde abajo, expulsando torrentes que habían dormido desde la creación. Los ríos se desbordaron. Las colinas desaparecieron. Los templos de los Nepilim fueron arrasados. Los gigantes corrieron, pero no había montaña lo bastante alta para escapar. Ag, el más feroz de los Nepilim, gritó: ¿Quién nos desafía? ¿Qué poder puede contra nosotros? Y en ese instante, una ola del tamaño de una muralla lo barrió del mundo, sepultando su arrogancia para siempre. El arca de Noé, ya terminada, se elevó sobre las aguas como un barco de esperanza en un mar de condena. Dentro, los animales se estremecían, y la familia de Noé oraba sin cesar. El agua no solo destruía, purificaba. Los gritos de los impíos fueron ahogados. Las ciudades se hundieron. Las torres se desmoronaron. Todo lo que se alzaba contra Dios fue derribado. Pero en lo alto, entre las nubes, los ángeles miraban en silencio. Entre ellos, uno que no había hablado desde el principio, el ángel Uriel, el que guarda el juicio divino, susurró: Así termina una era. Pero no el plan. Y mientras el arca navegaba sobre la vastedad de las aguas, flotando entre ruinas y cadáveres, en su interior aún vivía la esperanza. Porque el agua no venía solo a destruir, sino a preparar el nacimiento de un nuevo mundo. El 40º día desde el estallido del gran abismo amaneció con un silencio que lastimaba los oídos. Las lluvias cesaron. El rugido de los torrentes subterráneos se transformó en un sollozo lejano, y los mares comenzaron a retirarse como un ejército derrotado. Dentro del arca, el aire olía a esperanza. Noé abrió la escotilla superior y liberó un cuervo. La negra silueta revoloteó sobre remolinos de nubes y jamás volvió. Pasaron 7 días más. Entonces soltó una paloma. La pequeña mensajera regresó con las alas cansadas y nada en el pico. El corazón de la familia se apretó. 7 días después, la paloma partió de nuevo, y regresó con un ramo de olivo entre el pico. Fue el primer color verde que ojos humanos contemplaban desde el juicio. La madera crujió cuando todos cayeron de rodillas,
el Altísimo había hablado con una rama humilde. Las aguas descendieron con prisa sagrada. Entre los picos emergentes, el arca se posó al fin sobre una cima que algún día se llamaría Ararat. Cuando la rampa se abrió, un aire nuevo, fresco, limpio, casi infantil, acarició la piel de los supervivientes. Los animales salieron por parejas, y sus rugidos, trinos y bramidos se mezclaron en una sinfonía de renacimiento. Noé erigió un altar de piedra aún húmeda. Sobre él ofreció un sacrificio perfumado, el humo subió recto al cielo despejado. Y entonces apareció el arco de luz, 7 lenguas de fuego pintadas sobre las nubes, un pacto grabado en el horizonte. Pero la pureza del momento ocultaba un susurro oscuro. En lo profundo de la niebla que aún cubría los valles, las almas de los Nepilim, despojadas de sus cuerpos por el diluvio, despertaron a una nueva existencia. Ya no eran carne ni hueso, eran sombras, voluntades hambrientas atrapadas entre mundos, condenadas a vagar sin descanso. Allí, en el límite de la realidad, oyeron una voz antigua, casi un eco del mismo abismo que había tragado a sus padres. Seréis como el viento, invisibles, persistentes. Corromped al hombre, tentad su corazón, hacedlo tropezar hasta que olvide el pacto del Altísimo. Y las sombras respondieron con un siseo que heló la aurora. Partieron en todas direcciones, unas se aferraron a montañas, otras se hundieron en bosques, otras cruzaron océanos en forma de brumas perversas, cada una buscando un huésped, una puerta de regreso a la carne. El mundo era nuevo, sí, pero la batalla por su alma apenas comenzaba. Noé y su familia descendieron del Ararat, y con cada paso hacia el valle, sembraban no solo alimento, sino una nueva historia. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, recibieron la bendición de poblar la tierra. De ellos nacerían pueblos, lenguas y reinos. Era el inicio de una nueva humanidad. Pero mientras la vida florecía, los antiguos susurros también lo hacían. Los espíritus de los Nepilim, ahora llamados los espíritus impuros, vagaban invisibles por los confines del mundo. No podían morir, no podían descansar, solo corromper. No podían poseer cuerpos por completo, pero sí influenciar sueños, inspirar locura, sembrar orgullo, codicia y deseo desordenado. Y encontraron su oportunidad en el linaje de Cam. El hijo de Noé había descendido al sur con su familia, donde los climas eran cálidos y las tierras fértiles. Allí su nieto, un joven de mente aguda y ambición desbordada llamado Nimrod, comenzó a construir ciudades. ¿Por qué vivir como pastores?, decía, cuando podemos gobernar como dioses. Fue Nimrod quien alzó la primera muralla. Fue él quien talló la primera espada tras el diluvio. Y fue él quien, en sueños, escuchó voces antiguas que le susurraban: construye alto, tan alto que toques el cielo. Haz que tu nombre resuene como el trueno. Haz que los hombres te teman y te adoren. Y Nimrod obedeció. La ciudad de Babel nació como un símbolo de unidad, pero se transformó en un altar al orgullo humano. Los hombres se organizaban, se multiplicaban, hablaban una sola lengua. Con cada ladrillo que colocaban, los espíritus impuros celebraban en silencio. En lo oculto, estos seres oscuros se infiltraban en los líderes, los sabios, los artistas, inspiraban mitos falsos, dioses con muchos nombres, ritos olvidados. Lo que los vigilantes no pudieron hacer abiertamente antes del diluvio, ahora sus hijos espirituales lo hacían en secreto. Pero el Altísimo, que todo lo ve, no estaba ciego. Desde lo alto del cielo, Dios descendió a mirar la ciudad y la torre. Y sus palabras retumbaron en los firmamentos. Si unidos hacen esto, nada les será imposible. Descenderé, confundiré su lengua, y los dispersaré. El mundo estaba a punto de fracturarse de nuevo. No con agua, sino con palabra. Una torre que tocaba el cielo. Un lenguaje único. Una humanidad unida, por el orgullo. Pero lo que el hombre levantó, Dios lo derribó con una sola palabra. Los obreros de Babel trabajaban sin descanso. Sus manos eran rápidas, sus corazones altivos. La torre crecía día tras día, alcanzando las nubes como si pudiera desafiar al mismísimo Creador. Hagamos un nombre para nosotros, gritaba Nimrod desde lo alto. Un lugar donde ningún dios nos gobierne. Las multitudes vitoreaban. Los arquitectos trazaban planos imposibles. Los escribas grababan himnos de gloria al hombre.
Y los espíritus de los Nepilim danzaban invisibles entre las vigas, soplando ambición a cada ladrillo, rencor a cada voz. Pero entonces, una sombra descendió sobre Babel y no era una nube. Fue como si el tiempo se congelara. Los vientos se detuvieron. Las aves cayeron del cielo. Y una voz, más antigua que el mundo, habló sin necesidad de palabras. Hasta aquí. Un trueno sin tormenta sacudió la torre. Los hombres dejaron caer sus herramientas. Miraron a su alrededor y ya no se entendían. «Tráeme más arcilla», gritó uno. «¿Qué dices?» «Habla bien», respondió otro. «¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hermano me habla en lenguas extrañas?» El caos estalló. Los obreros discutían. Los líderes no podían dar órdenes. Los arquitectos olvidaron sus propios planos. El idioma se rompió en decenas de fragmentos, y con él, la unidad del mundo. El gran proyecto se detuvo. La torre quedó inconclusa, como una cicatriz en el cielo. Nimrod cayó de rodillas, y por primera vez, escuchó solo silencio en su mente. Los espíritus lo habían abandonado, buscando nuevos anfitriones entre los pueblos dispersos. La humanidad se dividió. Se alejaron unos de otros, formando tribus, pueblos y naciones. Cada uno con su lengua, su cultura, y poco a poco, con sus propios dioses. Dioses falsos. Reinterpretaciones de los antiguos vigilantes. Nombres nuevos para los mismos horrores de antaño. Moloch, Baal, Istar, Ra, Enki, Quetzalcóatl, Zeus. El legado espiritual de los caídos se sembró como semillas en la tierra y germinó en los altares de cada civilización. Pero no todo estaba perdido. Desde el linaje de Sem, el hijo fiel de Noé, nacería una nueva promesa. Un hombre que escucharía al Altísimo y caminaría como lo hizo Enoc. Su nombre sería Abram y de su fe nacería un pueblo eterno. Los reinos antiguos se alzaban uno tras otro. Egipto construía pirámides. Sumeria trazaba las primeras tablas de ley. Los hombres adoraban al sol, a la luna, a las estrellas y a las cosas que no podían ver. Pero detrás de cada ídolo, los ecos de los vigilantes aún susurraban. Sus espíritus, errantes, disfrazados de deidades, exigían sangre, incienso y esclavitud. Desde los templos de Ur hasta las pirámides de Ra, el mundo seguía preso de una guerra invisible. Y fue justo en Ur de los Caldeos, entre un pueblo idólatra, donde la voz del Dios verdadero rompió el silencio. Abraham. Un pastor humilde levantó la vista. El desierto cayó. Las estrellas parecían inclinarse. Y la voz continuó. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve al lugar que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tembló, pero obedeció. Así comenzó una nueva historia. Una historia de promesas selladas por la fe, no por la espada. Una historia donde Dios no escogía imperios, sino corazones. Una historia que contradecía la lógica del mundo. Donde Babel quiso levantar una torre para alcanzar el cielo, Dios ahora bajaba al corazón de un solo hombre para edificar un linaje eterno. Abraham partió con su esposa Sarai, su sobrino Lot, y un puñado de pastores. Dejaron atrás la comodidad, los ídolos, las estatuas de oro, y caminaron rumbo a lo desconocido. Pero no estaban solos. Los ángeles del Altísimo marchaban con ellos. Y no eran como los vigilantes caídos, que deseaban poder. Estos eran mensajeros de la luz, guerreros del cielo, que llevaban espadas envueltas en fuego. Custodiaban la semilla de la promesa, porque sabían que, en ese linaje, nacería uno que restauraría lo que los caídos habían roto. Pero las sombras también observaban. Desde los altares paganos, desde los sueños de reyes ambiciosos, los espíritus impuros comenzaban a moverse otra vez. Sabían que si esa promesa crecía, su tiempo terminaría. Abraham acampaba entre colinas silenciosas, bajo un cielo sin nubes. Las estrellas, infinitas, titilaban como testigos celestiales. Su corazón aún dudaba, era viejo y no tenía hijo. ¿Cómo será esto, Señor?, murmuró. ¿Qué herencia dejaré? Mi esposa es estéril. Mis días son pocos. Y entonces, la voz descendió como un fuego suave. Sal de la tienda y mira las estrellas. Abraham obedeció. Salió al claro. Alzó la vista.
Así será tu descendencia. No entendía cómo, pero creyó. Y esa fe cambió la historia. Esa misma noche, el Altísimo lo llevó a un monte. Y allí, entre el humo de un sacrificio partido en dos, Dios mismo cruzó entre las mitades como una llama devoradora, sellando con fuego un pacto eterno. A tu descendencia daré esta tierra, desde el gran río de Egipto hasta el Éufrates. Seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En ese momento, Abraham dejó de ser solo un hombre. Se convirtió en el padre de una promesa, en el eslabón que unía la antigua fe de Enoc con el futuro Redentor. Pero las sombras también escucharon ese pacto. Encadenados en prisiones oscuras, los vigilantes caídos se estremecieron. Su sentencia aún no había sido ejecutada completamente. Desde sus cárceles celestiales, clamaban por venganza. Y los espíritus impuros, sus hijos invisibles, redoblaron su guerra. Inspiraban a reyes a matar a niños. Corrompían linajes con alianzas impías. Levantaban falsos profetas. Sembraban confusión entre los hijos de Abraham. Sara, la esposa de Abraham, desesperada por no concebir, ofreció a su sierva. De esa unión nació Ismael. Pero no era el hijo prometido. El plan de Dios no dependía de atajos humanos. Y cuando el tiempo fue el correcto, Sara rió, mientras sostenía en sus brazos al hijo imposible. Isaac, el hijo de la promesa. El primer brote de una nación escogida. Pero incluso mientras Isaac reía, una serpiente se arrastraba silenciosa entre las naciones. Los reinos paganos crecían. Los dioses falsos exigían sacrificios humanos. Los descendientes de Cam y Jafet adoraban a entidades sin nombre, mientras la familia de la promesa viajaba como nómadas, perseguidos, despreciados, pero protegidos por el cielo. Y en los cielos, los ángeles miraban atentos. Porque el tiempo del gran juicio sobre los vigilantes se acercaba. El Altísimo había hablado con Enoc siglos antes. Y sus palabras, escritas en fuego, aún esperaban cumplirse. Ellos verán su destrucción. Ellos serán testigos del triunfo de los justos. Y nunca más gobernarán el mundo de los vivos. El cielo ha callado por siglos, pero ahora ruge con fuego y justicia. Los que una vez descendieron con rebelión, serán encadenados para siempre. Desde las alturas más allá del firmamento, el Altísimo dio la orden. Los ángeles leales, Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel, se prepararon como guerreros. No traían palabras, traían cadenas celestiales, forjadas antes de la creación, para atar a los rebeldes. El primero en ser llamado fue Rafael, el que sana y castiga. Él descendió con alas de cristal y voz de trueno. Sus ojos ardían como soles. Su misión, encadenar a Azazel, el peor de los vigilantes, aquel que enseñó a los hombres el arte de la guerra, la alquimia oscura y la corrupción del metal y la carne. Azazel, aún en su prisión terrestre, gritaba como un volcán contenido. Pero cuando Rafael extendió su mano, las rocas se abrieron. Y la tierra misma devoró al ángel caído. Por tus pecados, serás enterrado en oscuridad. Nunca más verás la luz, hasta el día del gran juicio final. Y sobre él fue amontonado fuego eterno. Luego, Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, descendió como un rayo sobre el abismo donde estaban confinados los demás vigilantes. Con una voz que partía montañas, gritó: Semiasa, tú que lideraste la rebelión, tú que arrastraste a tus hermanos al abismo. Hoy se cumple la sentencia dada a Enoc. Hoy termina vuestra era de oscuridad. Los cielos se abrieron. Las cadenas descendieron como serpientes de luz. Y uno a uno, los vigilantes fueron encadenados con ellas y arrojados al Tártaro, un abismo aún más profundo que el Seol, cerrado con sellos sagrados que ningún demonio puede romper. Las estrellas mismas temblaron. Los vientos se detuvieron. Porque por primera vez, desde el inicio de la rebelión, la justicia del cielo se hizo visible. Los ángeles leales regresaron al trono con los nombres de los caídos marcados en fuego. Y entonces el Altísimo habló, y su voz fue como un océano en tormenta. Sellados están, pero los espíritus de sus hijos aún vagan. Los Nepilim sin cuerpo seguirán tentando a los hombres, hasta el día en que todo sea restaurado. Y así se cerró el capítulo de los vigilantes. Pero no la guerra espiritual. Porque mientras los ángeles regresaban al cielo, las sombras se infiltraban entre los pueblos.
en templos paganos, en tronos corruptos, en pensamientos, sueños y corazones. Y aunque los gigantes habían sido destruidos, el mal que sembraron echaba raíces en secreto. El juicio fue ejecutado, los vigilantes encadenados, pero su legado aún ardía en la oscuridad del mundo. El enemigo no había sido derrotado, solo desenmascarado. Los siglos pasaron como hojas al viento. Reinos nacieron y cayeron. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Cada uno levantado con orgullo, cada uno contaminado por los ecos de la rebelión original. Porque aunque los vigilantes estaban sellados en prisiones eternas, sus enseñanzas corruptas seguían vivas en la idolatría, en los sacrificios humanos, en la brujería y los imperios de hierro. Pero los profetas hablaban. Sus voces retumbaban en desiertos, en cuevas, en plazas. El Mesías viene. El ungido aplastará la cabeza de la serpiente. El Hijo del Hombre vendrá entre las nubes, rodeado de gloria, y su reino no tendrá fin. El eco de Enoc volvía a oírse en sus palabras. Porque Enoc también vio al Hijo del Hombre. Él lo vio en visión. Y vi a uno como un hijo de hombre, sentado en un trono de gloria. Y todos los poderosos caerán ante él. Y juzgará a los ángeles rebeldes. Y la paz será restaurada. Y cuando el mundo estaba en su noche más oscura, nació en un establo. No entre ángeles guerreros, sino entre animales y pastores. No en un palacio, sino en un pesebre. Jesús. Yeshua. El Hijo del Hombre. Los demonios lo reconocieron desde el primer momento. Cuando caminaba, las sombras retrocedían. Cuando hablaba, los espíritus caídos temblaban. Cuando miraba a un poseído, las entidades antiguas gritaban. Sabemos quién eres. El Santo de Dios. Has venido a destruirnos antes del tiempo. Él no necesitaba espadas. Su palabra era suficiente. Donde los vigilantes habían traído destrucción, él traía sanidad. Donde los Nepilim sembraron muerte, él ofrecía vida. Y donde el pecado reinaba, él proclamaba perdón. Pero el enemigo no se rendía. Desde las sombras, los mismos espíritus que murmuraban a Nimrod, a Faraón, a Herodes, a César, ahora susurraban contra él. Tramaron su arresto, su tortura, su crucifixión. Y cuando fue clavado en la cruz, el infierno creyó haber vencido. Pero se equivocaron, porque ese fue el momento que había sido anunciado desde Enoc, desde Adán, desde antes del tiempo. Él no vino solo a vivir, vino a vencer. Y en el tercer día, el Hijo del Hombre se levantó. El cielo se abrió por última vez, no para derramar juicio, sino para anunciar victoria. El Hijo del Hombre, resucitado, rompió las cadenas del mismo infierno. Cuando la piedra fue removida, cuando el sepulcro quedó vacío, cuando la muerte perdió su aguijón, todo lo que Enoc había visto se cumplió. El Redentor había descendido al corazón de la tierra. Y allí, en lo más profundo del abismo, proclamó su triunfo a los espíritus encarcelados. La sentencia que Enoc profetizó se ha cumplido. Los vigilantes encadenados, los reyes del caos, los espíritus impuros. Todos oyeron la voz que cortaba eternidades. La rebelión estaba terminada. Mientras tanto, en la tierra, los discípulos lo vieron. Lo tocaron. Caminaron con él. Y él les dijo: todo poder me ha sido dado, en el cielo y en la tierra. Ide, y anunciad estas buenas nuevas a todas las naciones. Ya no era tiempo de ocultar el conocimiento. Era tiempo de revelarlo. Los secretos prohibidos, la guerra oculta, el juicio eterno, ahora eran parte del mensaje. Una historia que comenzó con Enoc, ahora se transmitía al mundo. Los antiguos ídolos comenzaron a caer. Los altares oscuros fueron destruidos. Las naciones que antes temían a falsos dioses, ahora escuchaban hablar del Hijo del Hombre. Pero los espíritus impuros no huyeron para siempre. Se ocultaron en nuevas formas. Religiones disfrazadas. Ideologías corruptas. Falsos cristos. Falsos profetas. Y la guerra espiritual siguió. Porque aunque la victoria está asegurada, la batalla aún no ha terminado. Cristo ascendió al cielo, pero prometió regresar. Y cuando lo haga, los cielos se estremecerán nuevamente. Enoc lo vio. Juan lo confirmó en el Apocalipsis.
Y vi el cielo abierto, y al que cabalgaba en un caballo blanco. Y su nombre es fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales lo seguían. El mundo volverá a temblar. Pero esta vez, no quedará mal alguno en pie. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado sobre él. De su rostro huyeron el cielo y la tierra. Y no se halló lugar para ellos. Ante el trono, todas las almas de todos los tiempos. Reyes y esclavos, sabios y necios, ricos y pobres. Cada uno llamado por su nombre. Los ángeles traen los libros. Y entre ellos, uno resplandece más que los demás. El libro de las memorias. Donde está escrita la historia verdadera del mundo. Desde Enoc hasta el último justo. Y allí estaban también los nombres de los caídos. Los vigilantes. Los Nepilim. Los espíritus impuros que recorrieron la tierra. Todos son llamados a juicio. Y se alza una voz que traspasa dimensiones. Azazel. Semiasa. Todos los que corrompieron la tierra. Salid. Encadenados por la eternidad, son traídos ante el trono. Y Enoc, testigo fiel, está allí. El primero que escribió, el primero que vio, el primero que profetizó. Ahora ve con sus propios ojos el cumplimiento total. Uno por uno, los enemigos de Dios son juzgados. Y el lago de fuego aguarda. No como una prisión, sino como el fin absoluto. Pero entonces, el rey se vuelve hacia los suyos. Y dice: Venid, benditos de mi Padre. Entrad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y los justos resucitan. Y la muerte es derrotada. Y el mal es olvidado para siempre. Entonces vi un cielo nuevo, y una tierra nueva. Sin lágrimas. Sin dolor. Sin sombra. Y descendió la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Resplandeciente como una novia adornada para su esposo. Las puertas eran perlas. Las calles, oro puro. Y en medio de la ciudad, un río de vida. Y al lado del río, el árbol de la vida, cuyo fruto sanaba a las naciones. No había templo, porque el Altísimo habitaba entre los hombres. No había noche, porque el Cordero era la luz. Y una voz final resonó en lo alto. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Silencio. No el silencio de la muerte, sino el silencio de la plenitud. De una creación restaurada. De un mundo sin mal. Las espadas fueron fundidas en arados. Los tronos de los imperios desaparecieron. Los nombres de los reyes ya no importaban. Solo uno permanecía. El nombre sobre todo nombre. Y en esa tierra nueva, en esa ciudad eterna, los redimidos caminaban sin miedo, sin enfermedad, sin culpa. Y entre ellos, Enoc, el profeta del principio. El hombre que fue arrebatado sin ver la muerte. El que caminó con Dios cuando todos se habían desviado. Ahora caminaba una vez más. Pero no en visiones. No en sueños. No entre ángeles caídos. Sino cara a cara con su Creador. Y en su mirada, el reflejo de miles de años de historia. De lágrimas, batallas, rebeliones y juicios. Pero también de fe, de promesa, de redención. Los secretos que le fueron confiados ya no eran secretos. Eran parte del cántico eterno que los justos entonaban. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, y el que ha de venir. Y en esa eternidad sin sombra, la historia no terminó. Solo comenzó de nuevo. Como un círculo perfecto. Porque donde hubo una caída, hubo una redención. Donde hubo una traición, hubo una cruz. Donde hubo oscuridad, ahora hay luz sin ocaso. Y aquel que venció, el Hijo del Hombre, reina por los siglos de los siglos. Amén. Si te gustó este video, dale a me gusta, compártelo con esa persona que le gusta escuchar la palabra de Dios. Suscríbete y no te pierdas el video que aparece en pantalla.